El 11 de noviembre de 2018, la policía se dirigió hacia la quebrada Bellavista, ubicada junto a la calle Bosque Mediano y el pasaje Vaquero, al norte de Quito, en Ecuador. Allí, el acusado por la desaparición de una joven aseguraba que había arrojado su cuerpo. El hallazgo terminó con 4 fragmentos óseos y algunos dientes. Los análisis forenses arrojaron que 2 de estas piezas, una cabeza de fémur y un diente, correspondían con el cuerpo de una joven mayor de edad. Por el desgaste, se pudo establecer que llevaban entre 6 y 8 años enterrados, lo cual coincidía con la fecha de desaparición de aquella chica de 19 años, que había salido de su casa casi 7 años atrás y nunca volvió. Debido a las condiciones climatológicas de la zona, fue imposible extraer ADN y establecer con certeza que se trataba de restos del cuerpo de la joven. Esto es solo una pincelada de un caso lleno de incógnitas, vacíos legales y complicidad, un crimen donde el silencio fue el protagonista y en donde la fe, o al menos la moral de quienes la predican, se puso completamente en duda. El criminalista nocturno. Juliana Lisbeth Campoverde nació el 21 de agosto de 1993 en Quito, la capital de Ecuador, hija de Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde. La pequeña se convirtió rápidamente en la alegría del hogar. Poco tiempo después, la familia se agrandó con la llegada del segundo hijo, Ronnie. Juliana estaba sumamente feliz de tener un hermanito. Su pasatiempo favorito era vestirlo de mujer, poniéndole sus vestidos, pinzas de cabello y zapatos. Cuando su madre le preguntaba por qué hacía esto, ella respondía que quería tener una muñeca para jugar. Otra cosa que le fascinaba a Juliana era escuchar canciones y aprenderse las letras. Durante su paso por el jardín de infantes, participó en un concurso llamado Estrellita de Navidad y ganó al demostrar sus dotes como cantante. Cuando una de sus maestras le preguntó qué quería hacer de grande, Juliana no dudó en contestar que soñaba con dedicarse a la música. En la primaria, fue una estudiante aplicada, que destacaba por su inteligencia. Incluso hacía todas sus tareas sin ayuda de sus padres, y gracias a sus excelentes calificaciones, logró convertirse en abanderada. Pero no todo era color de rosas en la vivienda de Juliana. Cuando tenía 9 años, Elizabeth y Absalón se separaron, y el hombre se mudó a Zamora Chinchipe, una provincia ubicada en el sur del país. Esto afectó mucho la estabilidad emocional de la pequeña, que le repetía constantemente a su madre que extrañaba a su padre. Sus momentos de mayor felicidad eran cuando podía hablar con él por teléfono. Si bien Elizabeth la abrazaba y contenía, la pequeña decía que también necesitaba a su figura paterna. Es por esto que, en busca de algo de armonía para su familia, la mujer decidió ingresar a un lugar que pensó que podría serles de ayuda. En el año 2003, comenzaron a asistir a la iglesia cristiana evangélica, Oasis de Esperanza, ubicada en el sector de la Biloxi, en el sur de Quito, que también operaba en diferentes partes del continente. El pastor principal de esta sede se llamaba Patricio Carrillo y tenía 4 hijos: Jonathan, Israel, Axel y Michelle. Al poco tiempo de que la familia Campoverde ingresó en la iglesia, Jonathan comenzó a formarse como líder y consejero espiritual del grupo de jóvenes de la misma. Allí dirigía el coro y tocaba la guitarra. Elizabeth asistía junto a sus 2 hijos todos los miércoles a las 19:30 horas y los domingos a las 8 de la mañana. Juliana estaba muy entusiasmada. Recibía clases de la Biblia y siempre salía aprendiendo un nuevo versículo bíblico. Al poco tiempo, comenzó a notar que otras niñas tomaban clases de danza y quiso sumarse al grupo. Allí se hizo de muchas amigas, además de todas las que tenía en la escuela. Sin embargo, la iglesia tenía una actitud un tanto extraña, ya que querían que sus creyentes consultaran todas sus decisiones con los pastores. Elizabeth no podía ni siquiera enviar a sus hijos de visita con Absalón, sin preguntar antes. No obstante, a los Campoverde les gustaba muchísimo ese lugar, así que Juliana siguió asistiendo al coro de la alabanza los sábados, y al mismo tiempo,
empezó a ir al curso de liderazgo los jueves por la noche. De hecho, incentivó a otras amigas y amigos para que fueran a la iglesia con ella. Realmente quería predicar la palabra de Dios. Mientras tanto, seguía siendo una hija excelente. Pasaba tiempo con su hermano, haciéndolo reír, y ayudaba a su madre con los quehaceres de la casa, mientras ésta trabajaba en su negocio. Era realmente muy cariñosa y detallista, lo cual quedaba demostrado sobre todo en el Día de la Madre, cuando le llevaba rosas o le escribía una carta a Elizabeth. También mantenía un excelente vínculo con su padre, a quien visitaba cada verano en Zamora Chinchipe, junto a su hermano. Cada vez que regresaba, decía que tanto Absalón como Elizabeth eran una bendición de Dios y que ella siempre iba a velar por ellos. Su personalidad dulce y su hermosa voz despertaban el cariño no solo de sus padres, sino también de los pastores, pero había uno en específico que tenía un interés particular por ella. Se trataba de Jonathan, a quien poco tiempo después, su padre lo eligió como su sucesor. Escribió una solicitud al cuerpo de pastores de Quito, pidiendo que no le exigieran ningún otro requisito para el puesto, más que el hecho de ser su hijo, como una evaluación psicológica o estudios previos. El presidente del cuerpo, Galo Grandes, acató este pedido. Jonathan asumió como pastor, diciendo que podía tener visiones divinas e interpretar los designios de Dios y las escrituras bíblicas. Parecía ser el indicado para el cargo. Sin embargo, pronto dejó entrever sus oscuras intenciones. Teniendo ya 14 años, Juliana le contó a su madre que Julio Vasco, un chico de otro curso, le había declarado su amor. Estos sentimientos eran correspondidos, por lo que al recibir el visto bueno de Elizabeth, la joven inició una relación con él. Pero su perspectiva cambió cuando en la iglesia se enteraron de la noticia. Muy tajantes, los pastores le dijeron que no podía tener novio hasta que cumpliera 18 años. Juliana decidió hacer caso omiso a esto, e incluso incentivó a Julio a que se uniera al coro de la iglesia Oasis de la Esperanza. Los pastores no tardaron en notar la desobediencia, y rápidamente volvieron a llamarle la atención, al mismo tiempo que le ponían trabas al chico para asistir a las clases de canto. Finalmente, al ver que la situación no se inclinaba a su favor, decidieron darle un ultimátum a Juliana. Le dijeron que debía decidir entre estar en el coro o salir con el chico. Para ella el canto y la religión eran lo primordial. Por ende, terminó su relación con Julio. Esta situación incomodó a Elizabeth, que empezó a sentir que su hija recibía un trato diferente de parte de los pastores. Durante aquella época, Juliana se unió aún más a su madre. Tenían largas conversaciones hasta altas horas de la noche. Salían de compras juntas y hasta compartían la ropa. Siempre la abrazaba y le recordaba que la amaba. Todos los días llegaba del colegio y hacía sus tareas para luego practicar sus canciones en un piano que alguien de la iglesia le había prestado. Ese mismo año, participó en el coro Voz Andes, con el que se presentó en el Teatro Nacional Sucre. Elizabeth estaba muy orgullosa del desempeño que ponía su hija y estaba convencida de que la vería cumplir sus sueños. En 2011, Juliana terminó el colegio y fue elegida por sus compañeras para dar el discurso de despedida. Ya tenía decidido qué haría luego. Se mudaría a Argentina para estudiar canto y música en la Universidad Nacional del Litoral, pero surgió un imprevisto que la hizo dudar de todo. Mientras hacía los trámites para viajar, sus padres le dieron dinero para que abriese un local de medicina natural en las calles Ajaví y Sosoranga. Todo parecía marchar bien, hasta que un día recibió una solicitud de amistad en Facebook. Esta provenía de un hombre llamado Juan Solano, un supuesto psicólogo y pastor a quien ella no conocía. Empezaron a chatear y rápidamente comenzó a intentar hacerla desistir del viaje. Le dijo que Dios le había revelado que ella debía casarse con Israel, el hermano de Jonathan. Conflictuada, Juliana le contó esto al pastor y este le contestó que esperase una semana porque él oraría para ver qué le respondía Dios. Finalmente, le dijo exactamente lo mismo que Juan Solano, que debía contraer matrimonio. Completamente asustada, Juliana le comentó a su madre lo sucedido. Elizabeth fue muy tajante. Le dijo que ni siquiera ella podía buscarle esposo, y aún menos la gente de la iglesia. También empezó a dudar acerca de esta persona de Facebook, ya que le parecía extraño
que supiera tanto sobre la vida de su hija. Pensó que podría tratarse de algún pastor con un perfil falso, ya que era obligatorio que les confesaran todo. En mayo del 2012, Elizabeth definió que debía abandonar la iglesia Oasis de Esperanza, ya que sentía que estaban intentando influir demasiado en las decisiones personales de su familia. El 23 de julio de ese año, haría el primer depósito para que Juliana viajara a la Universidad de Argentina. Mientras tanto, la joven debía seguir trabajando en su negocio y estudiando ciencias biológicas en la Universidad Católica, pero nunca llegó a concretar sus planes. El 7 de julio de 2012, a las 9 de la mañana, Juliana y Elizabeth salieron de su casa hacia sus respectivos trabajos. En el camino, se encontraron con Jonathan, lo cual las extrañó, ya que no solían verlo por esa zona. Luego, madre e hija se despidieron en la gasolinera Primax de la Biloxi. Juliana debía caminar solo 6 cuadras para llegar a su negocio. Alrededor de las 9:15, Absalom llamó a Elizabeth para decirle que su hija no había aparecido por el local y que la estaban esperando. La mujer le respondió sorprendida que Juliana ya debería estar allí. Acto seguido, el hombre llamó a su hija, pero del otro lado de la línea, solo escuchó que 2 niños jugueteaban y a un señor que les ordenaba que dejaran el teléfono. A las 7:51 de la tarde, Elizabeth recibió un mensaje del celular de Juliana que decía: «Conocí una persona y me voy con él. Cuando las cosas cambien, le hago llegar las cosas del local», pero su instinto le dijo que algo no marchaba bien. Estaba segura de que su hija no había escrito aquel texto, ya que no se expresaba de esa forma. Ese mismo día, la mujer notó algo extraño, que Juan Solano había cerrado su cuenta de Facebook. El 8 de julio, sin tener aún más noticias de Juliana, la familia intentó reportar la desaparición. Sin embargo, no recibieron la atención que esperaban. La policía les dijo que Juliana debía haberse ido con algún novio y que debían esperar 48 horas para poner una denuncia. Elizabeth volvió a su casa, completamente asustada. Buscó entre las pertenencias de su hija alguna nota que indicara una respuesta para su ausencia, pero no encontró nada. Pasó la noche entera velando por Juliana. Cuando la noticia se extendió por todo el pueblo, el expastor Patricio Carrillo se comunicó con la familia para sugerirles que no acudieran a la policía, sino que buscaran en las fronteras. Los Campo Verde hicieron caso omiso a esto. Mientras esperaban la ayuda de las autoridades, imprimieron carteles con fotografías de la joven y los pegaron por toda la ciudad. Elizabeth también fue a Teleamazonas para que le hicieran una entrevista, pero no lo logró. Recién el domingo pudieron presentar la denuncia en la policía judicial y el lunes se designó a un fiscal para investigar el caso. Sin embargo, esta mujer llamada Ligia Villacrés aseguraba que Juliana estaba embarazada y que en 8 meses regresaría, pero nada de esto convenció a Elizabeth. Ella pensaba que había alguien detrás de la desaparición de su hija y no dudó en hacerlo saber. Le contó a la fiscal acerca de Juan Solano y le enseñó algunas capturas de pantalla de las conversaciones que se había tenido con Juliana. Luego las comparó con otras que Jonathan tenía con otras jóvenes de la iglesia para mostrarle que eran sumamente parecidas. Su objetivo era concreto: que se investigara a la iglesia. No obstante, la fiscal no pareció darle mucha importancia al asunto. Dijo que Jonathan era un buen cristiano y que alguien de esa religión jamás haría algo así. Ese mismo día, la tía de Juliana recibió una llamada de Patricio Carrillo. Durante la misma, este afirmó que había orado mucho por ellas y que en 20 minutos recibirían una respuesta de la joven desaparecida. Exactamente en esa cantidad de tiempo, a Elizabeth le llegó un mensaje de texto que decía: «Estoy bien en Cuenca. En cuanto pueda les aviso. No tengo internet». Horas después, desde el perfil de Facebook de Juliana, se publicó: «Hola amigos, gracias por su preocupación. He tomado mis decisiones y quiero que las respeten». Luego de eso, Patricio llamó nuevamente a Elizabeth. En esta segunda ocasión, la mujer fue muy directa. Dijo que por este Juan Solano sería investigada toda la institución. Automáticamente, la llamada se cortó. Finalmente, la policía llamó a los miembros de la iglesia Oasis de Esperanza para que testificaran, aunque no permitieron que Elizabeth estuviera presente. Al día siguiente,
los Campoverde volvieron a reunirse con la fiscal. Le expresó que estaba segura de que los pastores no tenían nada que ver con la desaparición de Juliana y que habían dicho que la joven consumía drogas y que realmente no la conocían mucho. Esto se contradecía con todo lo que Elizabeth y Absalón sabían de su hija y con la larga relación que tenían con la institución. Después, Jonathan rindió por su cuenta una versión voluntaria. Afirmó que el día de su desaparición Juliana fue al Instituto de la Meritocracia, donde él trabajaba, para pedirle una computadora y dinero. Aceptó haberle dado $10, pero pronto pudo comprobarse, mediante un libro de firmas, que la joven jamás había estado allí. El 8 de agosto de ese año, Jonathan confesó que él había creado el perfil falso de Juan Solano en Facebook, pero se excusó diciendo que quería aconsejar a Juliana porque estaba yendo por mal camino. Ninguno de los policías pensó, la había manipulado utilizando la voluntad de Dios como excusa. Durante los siguientes meses, las autoridades hicieron poco y nada para encontrar a la joven. Quienes sí se preocuparon fueron los ciudadanos y agrupaciones como Asfadec, COVID-FM, Luna Roja, Retumba la Prole, que organizaron decenas de movilizaciones pidiendo que se esclareciese el caso. Exigían al Estado verdad y justicia, gritando el nombre de Juliana y reclamando a los pastores que la devolvieran con vida. Mientras tanto, Elizabeth seguía asegurando que la iglesia tenía algo que ver con la desaparición de su hija, y finalmente, el tiempo le dio la razón. 2 años después de que la mujer presentase como prueba el mensaje que apareció en la cuenta de Facebook de Juliana, un perito informático logró rastrear la dirección IP desde la que se había escrito. Esta coincidía exactamente con el lugar donde Jonathan trabajaba en el momento de la desaparición. El 18 de mayo del 2014, el pastor fue entrevistado nuevamente. Relató que se había encontrado con Juliana y su madre aquel 7 de julio de 2012 en la calle, pero aclaró que luego de eso no supo nada más que ella. También indicó que no había dicho nada sobre los supuestos planes que ella tendría de fugarse, por un supuesto sigilo de confesión que la joven habría solicitado, pese a que pudo comprobarse que en la religión evangélica no existe tal figura. Luego de eso, el caso no avanzó mucho. La investigación quedó a cargo del teniente de policía Luis Romero, cuya labor dejó mucho que desear. Cada vez más consternados, los Campoverde visitaron el cuerpo de pastores y les pidieron que se pronunciaran sobre el crimen, pero la única respuesta que obtuvieron fue que debían esperar que la justicia hiciera su trabajo. No fue hasta 2018 que finalmente la policía encontró la primera pista relevante en el caso. Esta fue un listado de llamadas de la compañía Claro desde el celular del pastor, en donde se determinó que las llamadas que realizó el 7 de julio de 2012, así como su número de email, coincidía con la última llamada realizada por la tarjeta SIM de Juliana. Mayra Soria, la nueva fiscal a cargo del caso, expresó que esto probaba que Jonathan había sacado la tarjeta del celular de Juliana para insertarla en el suyo. En paralelo, se llevó a cabo un allanamiento en la casa del pastor. El perito informático, Mauro Rodríguez, se encargó de rastrear el historial de búsquedas en Internet, hechas desde la computadora de Jonathan, gracias a una lista proporcionada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. Allí, encontró enlaces referentes a decesos violentos y 500 GB de material para adultos ilegal. Además, pudo comprobar que en los días anteriores, al 7 de julio de 2012, Jonathan buscó información en Internet sobre dónde comprar escopolamina, una fuerte droga sedante, en Ecuador, cómo rastrear y borrar una IP y cómo hackear cuentas de Facebook y Hotmail. También notó que el 9 de julio de aquel año, minutos antes de que se realizara la última publicación de Julián en su cuenta de Facebook, se había cambiado la contraseña en esa vivienda. Pero esto no era todo. El perito estableció que el sistema Veritrax, que registra el ingreso de los trabajadores al Instituto de la Meritocracia, donde trabajaba el pastor, sufría adulteraciones en los registros de base de datos y cambios en horas de acceso del usuario Jonathan Carrillo, el 7 de julio de 2012, día en que él aseguró que estuvo trabajando. Luego de estos hallazgos, la fiscalía formuló cargos contra el pastor por el delito de secuestro extorsivo. Se le dictó prisión preventiva en la cárcel de La Tacunga e inició la instrucción fiscal. Sin embargo, Jonathan se acogió a su derecho de guardar silencio. El 12 de octubre de 2018,
se realizó un barrido en el sur de Quito, con el personal de la Fiscalía, agentes del Grupo de Operaciones Especiales GOE, la Policía Metropolitana, la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo, Elizabeth y sus abogados. Pero no hallaron ni rastros de Juliana. Lo único que encontraron fue un par de prendas de vestir y un libro, pero rápidamente comprobaron que no pertenecían a la joven desaparecida. El 7 de noviembre de ese año, Patricio Carrillo colocó una acción de protección en contra de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y el Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios, por una supuesta violación a su derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a las manifestaciones religiosas. A pesar de sus esfuerzos, la iglesia fue allanada, aunque sin éxito. No obstante, el 10 de noviembre, el caso dio un giro de 180 grados. Jonathan se acogió a la cooperación eficaz, una figura legal que le permitiría recibir una rebaja de la pena a cambio de información sobre el delito por el que estaba acusado. El pastor confesó que el 7 de julio de 2012 había tenido una discusión con Juliana y en el forcejeo, la joven se golpeó y falleció por una caída accidental. Luego, él llevó el cuerpo a la quebrada Bellavista, ubicada junto a la calle Bosmediano y el pasaje Vaquero, al norte de Quito, donde lo arrojó. Las autoridades no tardaron en dirigirse hacia este sitio. El 11 de noviembre, encontraron 4 fragmentos óseos y algunos dientes. El perito y antropólogo forense, Miguel Ángel Moreno, determinó que 2 de las piezas, una cabeza de fémur y un diente, correspondían con el cuerpo de una mujer mayor de edad. Por el desgaste, pudo establecer que llevaban entre 6 y 8 años enterrados, lo cual coincidía con la fecha de desaparición de Juliana. Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas de la zona en la que habían estado enterrados, fue imposible extraer ADN y establecer con certeza que se trataba de restos del cuerpo de la joven. El 20 de noviembre se realizó un peritaje psicológico validado por una trabajadora social, el cual determinó que Jonathan tenía rasgos narcisistas, compulsivos y con poder y dominio por la religión, así como también inmadurez íntima. El 30 de noviembre, la jueza de la unidad penal, Yolanda Portilla, aceptó la reformulación de cargos en contra del pastor, indicó que era el principal sospechoso de la desaparición y fue acusado por el delito de secuestro extorsivo, con resultado de fallecimiento. El 28 de diciembre, la justicia emitió una orden de arresto contra Patricio y su otro hijo Israel, con fines investigativos, pero ambos salieron del país antes de rendir declaraciones. También se comenzó a indagar en la Iglesia Oasis de la Esperanza. Se pudo probar que la institución no tenía aprobada la persona jurídica en el antiguo Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos. Esto quería decir que no funcionaba al margen de la ley. Además, se descubrió que las personas que estaban al frente de la congregación carecían de credenciales y aptitudes para el rol que ejercían. El 9 de mayo de 2019, a casi 6 años de la desaparición, y después de pasar por 10 fiscales distintos, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio finalizó. La jueza Yadira Proaño llamó a juicio a Jonathan como único autor del delito. El 2 de julio de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha instaló la audiencia pública de juzgamiento contra Jonathan. Ese mismo día, los jueces Rita Bravo, Zenia Vera y Raúl Mariño resolvieron desechar el recurso de apelación presentado por Patricio contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y el Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios. La primera en brindar testimonio fue Elizabeth, mientras la mujer hablaba sobre cómo la Iglesia Oasis de Esperanza había manipulado a su familia. Jonathan evitó hacer contacto visual con ella. Luego, Ramiro García, abogado de Absalón, mencionó que el caso debía ser juzgado como una desaparición sin cuerpo. En la audiencia del 3 de julio, el médico legal forense Luis Huayco simuló una caída similar a la que supuestamente tuvo Juliana en su última discusión con Jonathan. Según el forense, esa caída fue simple y solo pudo haber causado lesiones o hematomas, pero no el deceso de la joven. Estaba claro que había algo que el pastor no estaba contando. Más tarde, la perito Pilar Chiriboga analizó el perfil psicológico de Juliana. Mencionó que la profunda fe de la joven fue utilizada por Jonathan
para manipularla. Como prueba de esto, presentó las conversaciones que ella mantuvo con el supuesto Juan Solano. Durante todo el juicio, Jonathan permaneció en silencio. Se quedó sentado con la vista perdida y la espalda encorvada. Ya no lo acompañaba ninguno de sus seguidores. Todos habían perdido la fe en él. En su alegato final, el abogado de los Campoverde aseguró que Jonathan actuó con muchísima crueldad al dejar a la familia de Juliana sin certezas de lo que pasó con su hija. Sus indicaciones sobre dónde se encontraba el cuerpo parecían haber sido para despistar y no para colaborar realmente con la policía. Asimismo, solicitó la pena máxima de 25 años de cárcel, ya que si el caso hubiera sucedido en ese entonces, sería a todas luces un feminicidio. Por su parte, en el alegato final de la defensa, el abogado Paulo Caña mencionó que en última instancia aceptarían los cargos de secuestro simple de Juliana, pero no los que acusaban a Jonathan de su deceso, ya que no se había hallado su cuerpo. A pesar de esto, el tribunal declaró estar convencido del deceso de Juliana, pese a que no fue posible extraer ADN de los restos encontrados en la quebrada Bellavista. Las pruebas encontradas durante el allanamiento y los testimonios presentados por la fiscalía fueron suficientes para comprobar la responsabilidad de Jonathan. También se apuntó a la iglesia, ya que el informe psicológico dejaba en claro que Jonathan carecía de las habilidades sociales necesarias para realizar su labor como pastor. El 17 de julio de 2019, Jonathan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo, con resultado de muerte. La gente que apoyó a los Campoverde durante todo este proceso reaccionó al oír la sentencia, intentando golpear al pastor y empujando a sus familiares. Nadie podía creer que aquel hombre, que durante 7 años negó los hechos, estuviera siendo condenado. Jonathan tuvo que ser evaluado por los agentes penitenciarios que se encontraban en la sala. Ese mismo día, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ordenó la reparación integral y simbólica para la familia de Juliana, con el pago de $100,000, seguir con la búsqueda hasta localizar el cuerpo y la colocación de una placa en memoria de los hechos en la iglesia evangélica cuadrangular. La familia estalló en llanto al escuchar esto, y Elizabeth gritó desesperadamente, exigiendo a Jonathan que le devolviese a su hija. Aún guardaba la esperanza de que decidiera confesar todo lo sucedido, pero al condenado no se le movió ni un pelo. Por último, el tribunal dispuso el cierre definitivo de la iglesia Oasis de Esperanza, la capacitación a la Policía Nacional y a la Fiscalía para investigación de casos de desaparición y fallecimiento con enfoque de género. Por otra parte, la familia no quedó del todo conforme con la sentencia. Expresaron que fue tardía, porque se dio luego de 7 años de la desaparición de Juliana, después de que una decena de fiscales investigaran el caso e hicieran de la vista gorda y de una lucha incansable para que se hiciera justicia. Absalón también indicó que el caso no terminaba allí, porque seguiría buscando el cuerpo de su hija. A pesar de todo esto, la defensa de Jonathan interpuso un recurso de casación para anular su condena, pero el 16 de noviembre del 2020, la Corte Nacional de Justicia rechazó el pedido y ratificó la sentencia contra el criminal. Esto fue un antes y un después en la historia del país, ya que por primera vez, la justicia había emitido una condena sin cuerpo o testimonio directo, sino con tan solo pruebas indiciarias. En marzo de 2021, la fiscal Paola Córdoba tomó el caso, que seguía abierto hasta que apareciera el cuerpo. Ordenó una diligencia para que se llevara a cabo una nueva búsqueda. La mañana del 20 de mayo de ese año, Elizabeth llegó hasta la quebrada Bellavista, junto a 4 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, 2 agentes del Centro Regional de Adiestramiento Canino, 7 agentes de Control Metropolitano y un equipo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Decesos Violentos, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros. Se realizó un barrido en una ladera pronunciada de la quebrada, de al menos 300 metros de profundidad, y trazaron 6 puntos con 50 metros de distancia entre cada uno. Durante casi 3 horas, 2 perros exploraron la zona para buscar restos cadavéricos, pero nuevamente no obtuvieron resultados. Otra cosa que no rindió frutos fue el compromiso de la iglesia. Desde que se dictó la sentencia contra Jonathan, no hubo ningún avance en torno a la placa conmemorativa que debía realizarse.
Es por esto que en julio de 2022, al cumplirse una década desde la desaparición de Juliana, su familia y varias organizaciones sociales realizaron un plantón para exigir que se ejecutaran las medidas de reparación integral. Durante el evento, Elizabeth leyó una carta para su hija, en la que recalcó la inoperancia del Estado durante todo el proceso y reafirmó su lucha incansable para que apareciera el cuerpo de su hija. Finalmente, la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos y la artista Emilia Vallejo plantearon una propuesta de antimonumento con una técnica mixta dentro del espacio público. Esta consistía en la construcción de la placa con el objetivo de visibilizar la ineficiencia de los miembros de la Iglesia. El 15 de febrero de 2024, el Ministerio de Gobierno emitió un acuerdo para exigir el registro de pastores evangélicos en el país. Según ese documento, las organizaciones religiosas tenían 60 días para cumplir con ese trámite, aunque no se han hecho públicos los resultados. Sobre esto, Elizabeth declaró que era la primera respuesta que le había dado el Estado en todos estos años de lucha, pero que ya había perdido la fe. Resaltó que día a día, más niñas y mujeres siguen desapareciendo. Ella seguirá plantándose ante las autoridades hasta que finalmente se encuentre el cuerpo de su hija y que pueda darle un entierro digno. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es, El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.